Hola, qué gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias por visitar mi canal Dora Comunica, Comunicadora, y también mi canal alterno que es Dora González Dorada, que es un canal donde he subido más de 600 canciones, boleros, baladas, música que eh, llegó para quedarse, que son viejitas pero bonitas, como dicen. Bueno, gracias también los que se han suscrito a los canales. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con una semblanza de el licenciado Felipe Calderón, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que fue su periodo de 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012. Él, pues como ustedes saben, fue postulado para ser candidato por el Partido Acción Nacional, el PAN. Y también les comenté en el video anterior de Vicente Fox Quesada que él pues quería que fuera su esposa la candidata, no estuvo de acuerdo con él, no le agradó. Y por cierto, hablando de Vicente Fox, quería hacer dos observaciones del video anterior que no comenté, de las cosas que él no logró concretar fue una reforma migratoria que se veía con muchas posibilidades de llevarlas a cabo, pero debido al ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, estaba el presidente Bush y pues no demostró, no, como no era político él, le faltó tacto para poder demostrar empatía con el gobierno de Estados Unidos y se enfriaron las cosas. Entonces no hubo no se concretó esa reforma. También no les comenté de que Vicente Fox en su gobierno autorizó la construcción de la Terminal 2 de el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, que también muy polémica la forma como se llevó a cabo porque pues los contratos no estaban bien asignados, o sea, no se hizo con la licitación bien y ahí ya se habla de corrupción y también de la calidad de la obra que no reúne los requisitos, no reunía en ese entonces y con el tiempo ha llevado a hundimientos de 1,5 metros. Se ha hundido la Terminal 2 y ya, pues ustedes se han dado cuenta que estos últimos años han tenido muchos problemas ahí en esa Terminal 2. Hasta ahorita que ya ahora pertenece a la Marina, ya se están haciendo varias mejoras. Entonces, esas cosas no les comenté y debido a la pues gran corrupción que hubo con los hijos de Marta Sagún, de corrupción que se llevó a juicios, incluso a unos en Estados Unidos y aquí, pues obviamente, pues no prosperaron porque pues la corrupción en el sistema judicial, pues no permitió castigarlos, pero se supo de un proyecto que fue trascendental, que de varias casas que se hicieron, en el caso de los hijos, directamente con una constructora que se llama Construcciones Prácticas, encabezada por sus dos hijos, Jorge Alberto y el otro hijo, no recuerdo cómo se llama, pero eran 1,600 casas que se construyeron mal, los terrenos también, mucha corrupción al comprarlos y las casas pues no reunían los requisitos y quedaron abandonadas, se puede decir, porque estaban ubicadas en lugares muy aislados que no tenían los servicios públicos ni tampoco de transporte. Entonces, todas esas casas que estaban muy mal diseñadas, eran palomeros, decían, no eran dignas para una familia que vivieran ahí, no reunían los requisitos, ¿verdad?, para una vivienda digna. Entonces,
se hicieron al vapor y por corrupción y fueron 1,600 casas, pero después se aumentaron y también siguió con el proyecto ese, Felipe Calderón, también, dice para ayudar a las familias se construyeron, pero muy mal y con mucha corrupción. Bueno, entonces ya empezamos con Felipe de Jesús Hinojosa, Calderón Hinojosa. Él nació en 1962 en Morelia, Michoacán. Fue abogado de la Escuela Libre de Derecho con una maestría en el ITAM en economía y más adelante tuvo otra maestría en Harvard también. Entonces, supuestamente estaba preparado, pero bueno, él estuvo siempre en cargos no de elección popular, fue diputado federal, pero plurinominal. Fue candidato también al gobierno de Michoacán, no ganó, él no tenía un carisma, una arraigo en aunque sí era panista de muchos años y activo, pero no tenía mucho gente que lo apoyara y mucho menos gente electora, no tenía ese carisma, pero pues no había más y aparte de que hizo una campaña pues con un grupo de empresarios y gente que después le cobró ese favor, hizo esa campaña. Sabemos que compitió él con el del PAN, el del PRI era Roberto Madrazo Pintado y el otro del PRD era Andrés Manuel López Obrador. Fue muy controvertida controvertido su triunfo porque estuvo documentado que fue un fraude. Y en ese entonces, pues cuando ya se hicieron las elecciones, los conteos rápidos, pues arrojaban un empate técnico, se puede decir. Era mínimo, era 0,5%. O sea, era 1,5 la diferencia de los puntos para poder ganar. Entonces, allí se requería que se hiciera el conteo nuevamente de voto por voto y casilla por casilla. Y Andrés Manuel López Obrador, pues molesto y todos sus seguidores no estaban de acuerdo en que lo anunciaran como ganador a él, porque había habido muchas demostraciones de apoyo, mucho más en toda su campaña a Andrés Manuel López Obrador. Y aparte que jugó chueco porque se compraban votos al estilo del PRI, entonces, y con tal de que no ganara Andrés Manuel, pues el propio PRI también se ponía a favor con guerra sucia, se puede decir. Hubo una guerra muy sucia, no sé si recuerden, pero eso de que Andrés AMLO es un peligro para México y que iba a haber comunismo, que nos íbamos a convertir en Cuba o en Venezuela, lo que ahora están diciendo y que pues ya casi va a terminar su sexenio y de todas maneras la gente está pensando en eso. O sea, sin razón, es una guerra sucia que estuvo realmente documentada. Y más adelante, con el tiempo, demostró, más bien con los años, confesó el propio Fox que él había metido mano negra, que él había evitado que ganara Andrés Manuel López Obrador. Por eso lo del desafuero que también hubo, pues eso fue una mala jugada con el fin de que hubiera una carpeta de investigación y no no estuviera en las boletas Andrés Manuel López Obrador, por eso lo hizo, pero pues ahí le falló, pero de otras formas participó en la guerra sucia para poder evitar que llegara él. Y el propio Roberto Madrazo, que fue candidato del PRI,
también en el 2018 reconoció también eso, que fue un fraude que sí Andrés Manuel había ganado. Y el periodista que lo está entrevistando le dice, ¿y por qué no dijiste algo? Porque él decía que si se hubieran dicho que se hiciera voto por voto, casilla por casilla, que en sus datos que él tenía una ventaja no técnica, no, tenía una gran ventaja en que iba adelante Andrés Manuel en las boletas. Entonces le dijo, bueno, ¿y por qué no lo dijiste? Bueno, no me lo preguntaron, dijo él. Y dice, pues en todo caso hubieras hecho, pues si hubieras tenido ética, pues hubieras estado de acuerdo en todo lo que hubo de protestas que incluso no le dieron el gane luego fue como, se fue a pugnar. Andrés Manuel López Obrador pugnó y toda la gente que había votado por él protestaron muchísimo y tardaron 3 meses para poder anunciar que Felipe Calderón había ganado. Entonces, así a- abiertamente fue un robo y fraude. Y repito, reconocido por los participantes directos ahí, que aunque fue pues con los años más tarde, pero sí está reconocido ese fraude. Entonces él, después de que lo anuncian, ya a la hora de tomar posesión, pues siguieron esas protestas en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, con todos los congresistas de la izquierda protestando, no lo dejaban que él tomara posesión y literalmente él entró por la puerta de atrás. Es un acto histórico que no ha sucedido, pero todo debido a ese fraude que se cometió. Y tuvo que entrar por la puerta de atrás, él y Fox, y rodeado del ejército de Fuerzas Armadas, porque estaban muy alterados los ánimos y hubo varias trifulcas allí y él no pudo permanecer más, menos de 5 minutos, nada más se hizo el cambio de la estafeta, pero no pudo pronunciar ningún discurso ni nada. Se fueron de allí, salieron antes de 5 minutos, salieron otra vez por detrás y se fue al Auditorio Nacional y allí ya se hizo el discurso de toma de protesta. Pero nada más para cumplir con la Constitución que tenía que ser allí en San Lázaro, pero repito, estaban muy alterados los ánimos. Entonces, bueno, ya llegó, en ese aspecto llegó mal desde un principio, ¿verdad? Y para poder eh, legitimar y que la gente se olvidara y lo dejara trabajar más o menos tranquilo, pues a los días inmediatamente fue a Michoacán y allí oficialmente anunció la guerra contra el narcotráfico, que entre paréntesis no es culpa solamente de Felipe Calderón, no. El problema del narcotráfico, si él declaró esa guerra, es porque ya estaba descompuesta la sociedad. Entonces, desde Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, todos, cada uno un poco influyó para que la descomposición social se llevara a cabo en esos sexenios. Con Cedillo, bastante también, pero estaba más o menos controlado. No fue de rápido la descomposición. Entonces, en esos sexenios eran entre los grupos de arriba nada más, los cárteles, y junto con las autoridades. Siempre ha sido así, el narcotráfico tiene más de, ¿qué será? Pues desde la revolución, desde antes ya ha existido, desde que empezó la época en Estados Unidos, siempre estamos
a expensas de lo que sucede en Estados Unidos, aquí nos afecta. Cuando hubo la depresión económica en Estados Unidos y la prohibición de alcohol, todo, empezó aquí en México, aquí no había esa prohibición, entonces empezaron a venir a comprar, se fue diversificando, ¿verdad? La delincuencia y poco a poco, por la cercanía, pues ha habido mucho impulso. Después con la guerra también que hubo en el Medio Oriente, en Vietnam y todo eso, pues el propio Estados Unidos pues compraba, ¿verdad? Que era pues en ese entonces la marihuana, que era para poder atender a todos esos soldados que habían llegado traumados y todo eso, entonces necesitaba, entonces siempre ha estado involucrado el gobierno de Estados Unidos con la situación del narcotráfico y siempre ha habido había, ahorita ya no, había mucho intervencionismo y con los préstamos y sacarlo de apuros de las crisis que hubo por malas decisiones y malos manejos por corrupción que empezó de los gobiernos anteriores, cada uno en su tiempo, pues fue pidiendo apoyo al Fondo Mundial y al Fondo Monetario Internacional y a los propios bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces siempre ellos han estado apoyando, pues para que no haya problemas, porque también a ellos les afecta si hay aquí un desorden mayor que podamos controlar, pues habría mucho más migración a Estados Unidos y mucho más contrabando de drogas. Entonces ellos, por apoyarnos, no porque quieran, sino porque les conviene que nosotros estemos aquí tranquilos dentro de lo que cabe. Entonces, no es culpa solamente de Felipe Calderón el hecho de haber anunciado esa guerra, es porque ya empezó más grave todavía, empezó con esos presidentes que les comenté, Cedillo ya fue más, bastantito ahí, el Señor de los Cielos, la cuestión de la cocaína, metanfetaminas, pero con Fox ya se hizo mucho más grave. Y eso fue lo que decepcionó a la gente porque esperaban, tenían confianza de verdad. Él ganó de buenas, Vicente Fox, y ganó de buenas porque la gente ya se daba cuenta que todos los gobiernos anteriores neoliberales y todo eso había sido peor. Entonces, pero Fox resultó igual o peor porque no resolvió los problemas ya cuando estuvo ahí, pues no tenía, yo creo, la capacidad también de tomar decisiones porque él no era político, era empresario y no del todo tan, era como les dije antes, un poco hueco, ¿verdad? Se vendía bien porque era muy bocón y porque pues era diferente a lo que se venía viendo y confiaban que iba a ser mejor, pero no resultó así. Entonces, cuando llegó Felipe Calderón, ya estaba bastante feo la cuestión del narcotráfico. Entonces, él para legitimar, pues sí, declaró allí, se vistió de militar y ahí anunció con bombo y platillo la guerra contra el narcotráfico y empezó en las fronteras, allí empezó en Michoacán, se fue también a Ciudad Juárez, a Tamaulipas y a algunos estados donde Ciudad Juárez les dije, ¿verdad? Sí, en el norte del país, Monterrey también, y pues pudo anunciar de una manera que los demás proyectos que él traía quedaron en segundo plano. Por ejemplo, él en su campaña prometía que iba a crear más fuentes de trabajo y más cantidad y mejores trabajos para el pueblo, porque también con Vicente Fox aumentó la pobreza y también la crisis seguía. Entonces, que aunque estaba controlado más o menos por la cuestión del petróleo que les comenté que fue en los dos sexenios panistas, fue cuando mejores precios hubo en el mercado internacional el barril del petróleo. Con Vicente Fox hubo a veces hasta 130 el barril, pero promediar, más o menos el promedio fue de $114 por barril. Entonces eran muy buenos ingresos y con
Calderón promedio de $84, más de lo que ahorita, $10 más de lo que ahorita se está comprando y que se está comprando muy bien porque hubo en las etapas de la pandemia, pues hubo hasta menos $2, o sea, no valía nada, nada el petróleo, entonces también eso influye mucho para cada gobernante, influye mucho las condiciones de las que recibe, esa es una parte, y también los eventos que hay en el mundo, porque ya estamos en la geopolítica, ya no está todo vinculado y más con el Tratado de Libre Comercio, todo está ya globalizado y pues las decisiones que tomen las grandes potencias, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, lo que decida Estados Unidos nos afecta muchísimo, ya sea en las tasas de interés que las suba, o ya sea en los productos, los aranceles, la protección que hay, todo eso, porque es un país proteccionista Estados Unidos. Desafortunadamente ya ahorita para ellos mal, para nosotros, para México bien, es que a fuerzas nos están dependiendo ya mucho de nosotros porque ha sido tanto el crecimiento allá y no son suficientes la producción que ellos tienen, entonces ya dependen de nosotros. Hay mucho consumismo, es una situación, y también en cuestión de drogas, pues no han tenido la capacidad o la voluntad, no sé, yo pienso que la capacidad para poder ir a resolver ese problema a fondo, y el consumo pues hace por fuerza que haya más producción, porque si no hubiera consumismo pues no habría oferta. Entonces ahorita es demasiado el consumo, entonces, y pues las muertes que hay allá en Estados Unidos de los jóvenes, y ahora han cambiado también, todo va cambiando, se va modernizando los sistemas de transporte por la tecnología que hay, por los avances que hay, también, y las modas y las nuevas formas de delinquir también, porque hay más sistemas más inteligentes para poder rastrear un sinnúmero de cosas. Entonces, tanto vehículos, naves, en fin. Aunado a eso, todavía, que también agudizó este problema fue el hecho de que Estados Unidos, y que esto todavía influye, estamos viviéndolo todavía, porque fue en esos últimos años que cambió la ruta, especialmente hablando de la cocaína. Antes era por el Caribe. Entonces Estados Unidos tuvo medidas donde ya se controló todo eso, y tanto por el mar, o sea, barcos, aviones, todo eso ya no llega de Centro y Sudamérica la cocaína. Ahora todo cambió de sistema, ahora se hace por tierra. Y a raíz de eso, pues a México nos ha perjudicado muchísimo. Y hasta la fecha es un problema que no se ha podido resolver porque, repito, viene creciendo. Aparte del sistema de comercialización y de transportación, aparte de eso y del consumo, también por la corrupción que ha habido de gobiernos anteriores, ¿verdad? Que han apoyado a algunos cárteles, porque se está documentado también que hay mucha filtración, ¿verdad? De, en los gobiernos del narcotráfico. Entonces, pero bueno, ahorita vamos a eso. Vamos a hablar de lo bueno, como les dije en otros videos. Trato de ver el lado bueno porque todas las personas, de verdad, es una convicción. O sea, estoy convencida de que el problema de nuestro país y de cualquier otro es en general de nosotros como humanos, de los habitantes. Tenemos una participación muy, muy grande de culpabilidad, pero ciertamente a los gobernantes se les adjudica la mayor parte, la mayor responsabilidad, porque se supone que están para protegernos, para educarnos, para poder guiarnos.
en algunos aspectos, sobre todo de seguridad pública, pero la mayor responsabilidad en cuanto a valores y honestidad se puede decir, de no caer a esos consumos o sea, adicciones y todo eso, parte principalmente del hogar. Cierto que está descompuesto tanto en la calle, las escuelas, los amigos, las pandillas, pero sí influye muchísimo, el ambiente es avasallador, pero estoy plenamente convencida que si uno fortalece con amor y guía adecuada a nuestros hijos, pues van a poder enfrentar y afrontar esos males sociales. Entonces, eh, estoy convencida también que como humanos, aunque sea el presidente, todos tenemos errores y defectos de carácter y luchas que tenemos con nuestros defectos, con nuestros Goliaths. Todo mundo, aunque sean presidentes, también ellos se cansan, también se deprimen, también se desesperan, también no saben, también se corrompen, son débiles. O sea, es parte de la vida. Entonces, pues yo trato siempre de buscar equilibradamente el lado bueno o de lo que hicieron menos malo. Pero sí hay algunos casos donde me cuesta trabajo encontrarlo. Bueno, todo lo que busco, información, me voy a fuentes oficiales y pues no lo veo. Entonces me baso mucho en mi experiencia también de lo que viví en esos 30 años de periodismo y después de que afronté otro tipo de desafíos, todo por experiencia, les puedo compartir las cosas que yo viví. Entonces, procuré ver el lado bueno de las cosas y sí, hubo intenciones muy buenas. Y pues vamos a empezar que en el caso de Felipe Calderón, después hablamos de lo que hizo inicialmente del declarar la guerra, ¿no? Vamos a hablar de su gobierno, de las medidas que hubo, que me parecieron buenas, algunas reformas. Por ejemplo, en el caso de la energía, la reforma energética tuvo siete reformas, hizo 7 reformas energéticas y me parecieron algunas buenas, pero en la forma como se hicieron, no estuvieron bien, pero pues ya ustedes decidirán si fueron buenas o no. Pero fue la diversificación de energía limpia y para ello, pues hubo proyectos integrales en el caso de Manzanillo, centrales eólicas en Oaxaca, hidroeléctrica en la Yesca y el Cajón, y hubo una también de Picachos en Sinaloa, que también pues se hizo, pero algunas de ellas, esta última especialmente, muy polémicas por la corrupción, que no lo hicieron de la calidad que debiera, porque recién para inaugurarse se inundaron varias personas y bueno, no me voy a ampliar mucho de esto, pero está documentado que se hicieron esas obras, pero también para apoyar a Iberdrola, que fue una de las empresas que más apoyó Felipe Calderón, con demostración de fraudes muchas. Pero también se dijo que iba a ser hablando de energías limpias, también una cosa buena que hizo fue que apoyó a las familias mexicanas para que cambiaran sus refrigeradores en sus hogares. Este programa estuvo muy bien, me pareció bueno. Fueron 1.780.000 refrigeradores y aires acondicionados que se cambiaron, o sea, estaban ya viejos, consumían mucha energía eléctrica, entonces les dio facilidades
el gobierno por medio de la CFE que que compraran un refrigerador nuevo y se llevaban el viejo, y el nuevo se lo cobraban por partes, se les iba agregando al recibo cada 2 meses. Entonces me pareció muy buena idea esa, que también allí hubo corrupción con las empresas fabricantes de los equipos estos, y también para beneficiar las empresas limpias de Iberdrola que se consiguieron con suciedad de corrupción. Pero bueno, a alguien le benefició eso, estuvo bien. La otra ventaja, y aumentó la capacidad de cobertura de energía eléctrica de 96% a 97.8%. Entonces, casi, pues fue poquito lo que faltaba, pero de todas maneras es significativo. Ya si lo convertimos a millones de personas, pues sí les llegó a más familias la energía eléctrica. Entonces, eso fue bueno. Otra cosa buena también, que aumentó la base de contribuyentes, esto con el objeto de acabar con el comercio informal. Esa era la idea, ¿verdad? Y aumentó de 24,000 a 37,000 la base de contribuyentes. Y también se estableció el impuesto al IETU, y para los depósitos en efectivo también. Era una manera de controlar al comercio informal, supuestamente. Hubo aumentos de gasolina, también escalonados, también hubo mucho aumento, a pesar de que el petróleo estaba habiendo muchos ingresos, estuvo mal ahí, pero bueno. Y se, se puede decir, se descontó el 10% de su sueldo y de algunos funcionarios. No fue como en este sexenio que se bajó mucho más el porcentaje, no, eso fue, pues aunque sea poquito, se bajó el sueldo el 10%. Entonces, pero bueno, hay que ver el lado bueno, ok, 10% se bajó. Ahora, en el caso de los empleos, les dije que su bandera en su campaña era aumentar el número de empleos, de mejores trabajos, supuestamente. Y en aras de eso apoyó a muchos empresarios a que si contrataban a nuevos empleados no les iba a cobrar el seguro social. Y entonces, en aras de ello, pues sí, hubo algunos aumentos de empleos, pero muy mal pagados. Ya se venía desde Salinas de Gortari que hubo unas reformas, pero más con Cedillo, porque es cuando el Tratado de Libre Comercio ya empezó a operar más, y hubo muchas empresas maquiladoras que se establecieron en las fronteras, pero eran porque ahorita ya cambiaron las reglas también. Hubo una reforma a la ley laboral. Y esos trabajos eran empleos mal pagados, y sobre todo como eran manuales, proliferó muchísimos problemas sociales aparejados, como creo que se los dije en otros videos anteriores, de que el hecho de que se contrataran a mujeres en las maquiladoras, pues dejaban a los niños descuidados, no los atendían, y eso provocó un problema social muy grande, y también las adicciones, porque muchas veces para lograr un poquito más de ingresos tienen que trabajar 2 turnos, tanto hombres como mujeres, y eso hace que tengan que consumir eh, se puede decir, pues droga para poder aguantar ese tren de trabajo. Entonces trajo aparejado eso. Se notó mucho en las fronteras y en el centro del país, especialmente Guanajuato, ese corredor de Silao, León. Ese corredor es uno de los más conflictivos que hay en el país por el narcomenudeo y las guerras que hay allí con esos
esos grupos delincuenciales no se ha podido acabar porque es muy, muy grueso todo ese problema en las familias que tienen de adicciones. Entonces, sí, sí, pues creó más empleos, pero al final, fíjense, lo que son, creó él cuando recibió el país en cuanto a los empleos, recibió con 800 y tantos mil, más o menos, 800 y tantos mil de desempleados. Pero paradójicamente, cuando él salió, hubo 1.400.000 de desempleos, o sea, 5% más desempleo de la tasa que había recibido. Entonces fue paradójico. No me explico, pero así fue. Se distrajo tanto con el otro problema más urgente o quizá de la guerra, del narcotráfico, que los empleos, incluso afectó mucho también la calidad de los empleos, que supuestamente era lo que él, era su lema de campaña, su bandera. Y con la introducción a México de las empresas que contrataban a los trabajadores, lo que se le llama outsourcing, era empresas que subcontrataban. Entonces no era directamente las compañías extranjeras que venían las maquiladoras, no tenían directamente todos los beneficios, Seguro Social, Infonavit, y reparto de utilidades, vacaciones, todas esas prestaciones no las tenían porque las compañías de los outsourcing eran las que subcontrataban a los empleados. Entonces, allí también paradójicamente no le funcionó eso, fue peor. Y más porque tuvo dos huelgas muy, muy trascendentales que marcaron mucho también su sexenio. Una fue de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el sindicato ESME, y este sindicato, sí sé que es difícil, y más en ese entonces estaban más corrompidos los sindicatos y tenían sus problemas, sí, sus fallas. Pero decir que vamos a liquidarlos a la compañía, eso ya tenía otro fondo. Precisamente quienes más se beneficiaban era Iberdrola, o sea, la corrupción, las empresas españolas, ¿verdad? Entonces, hicieron una maniobra ahí para poder liquidar a la compañía y dejó 44,000 empleados de Luz y Fuerza del Centro sin trabajo y les pagó nada más 2 años de sueldo, 2 años siguientes, pero no les dieron las demás prestaciones y las liquidaciones no se hicieron como debe ser. Y hasta la fecha todavía hay muchísima gente, muchos ya murieron, otros están allí esperando que se les haga justicia. Eso fue un evento que marcó obscuramente a su gobierno y la quiebra de Mexicana de Aviación también, que logró esa quiebra de esa línea aérea tristemente también. Entonces, le faltó ahí colmillo, le faltó inteligencia política para poder arreglar esos problemas que no se le salieran de las manos. Pero, pues es tan especial este señor que todavía dice que estuvo bien, se jacta de que estuvo bien eso, pero bueno. Entonces, el presidente del empleo, pues no lo fue, porque, repito, cuando terminó su gobierno, subió 5 puntos la tasa de desempleo. Ahora, otras cosas buenas que hizo también fue haber, pues, sobrellevado una pandemia que no fue al nivel del COVID, no, pero sí fue dura en ese tiempo de influenza. Entonces, supo más o menos manejarla y no hubo así tantos estragos y los efectos pasado un año más de un año llevó, pero no fue todo
así tan grave. Dentro de lo que cabe estuvo bien. Pasó una crisis también muy que no le correspondió a él, que fue un efecto dominó de la economía mundial y especialmente de Estados Unidos en el 2008, finales 2008 y todo 2009. Todo se contrajo, la economía de Estados Unidos, los problemas de las inmobiliarias que hubo, el alza de intereses también y bastante feo que se puso esta crisis y también supo más o menos torearla. Sí hubo crisis aquí, se aumentó, hubo de momento inflación, pero la supo controlar más o menos, no significó tanto. El crecimiento bajó, había subido con las empresas que trajo también, en sus primeros años trajo inversión extranjera, que eso fue bueno también. 70,000 millones de dólares trajo de inversiones, con empleos mal pagados, pero trajo inversiones extranjeras que ayudó en cierta manera a la economía y hubo más o menos un crecimiento del 5%, números redondos. Pero cuando hubo estas crisis, bajó hasta menos, ¿verdad? Ya nada más creció muy poquito, pero fueron 2 años, pero ya los demás más o menos se emparejaron y dentro de lo que cabe supo sortear la crisis y no dejó así tan mal, pero sí dejó deuda, más de deuda y todo, pero lo que es inflación dentro de lo que cabe no fue grave. Crecieron las reservas internacionales también. En el caso de la deuda exterior, sí hubo un aumento bastante considerable, porque en el 2011, perdón, en el 2006 había recibido él una deuda de 117,506 millones de dólares. Y cuando iba a terminar él, pues un año antes de terminar, esos datos son de 226,000 millones de dólares. O sea que creció la deuda casi el 100%. Fueron el 92% de aumento de la deuda. Bastante. Y lo que implicaba del Producto Interno Bruto era el equivalente al 22% cuando él recibió. Y cuando salió, pues aumentó esa deuda al 35% del Producto Interno Bruto. Entonces sí hubo esa cosa mal también, ¿verdad? La Alianza del Pacífico también fue una cosa buena. Él promovió mucho nuestro país, especialmente en Europa y un poco de Asia también. Pero por eso muchas inversiones que se hicieron eran de España. Fue el sexenio de España, yo creo, porque estaba Repsol, una empresa también, y Iberdrola fueron las ganonas con su sexenio. Por eso tanta corrupción que pues todo está documentado. Pero se establecieron aquí la Agencia Espacial Mexicana, también es una cosa buena. Y la pobreza también fue una cosa muy determinante, que dice, son datos duros, que a pesar de que hubo ese crecimiento, la pobreza aumentó. Eh, cuando él llegó en el 2006, estaba de la población mexicana el 45.5% de pobres teníamos. Y cuando él salió en el 2012, ya estábamos a 61.4%. O sea, aumentó la pobreza en su sexenio, debido también a muchas malas decisiones y corrupción también. Y los problemas de seguridad, que también bajó mucho porque la gente pues ya no quería salir porque pues había mucha inseguridad. Entonces todo tiene una explicación. Entonces, ya les dije que de los empleos, pues ya no funcionó. Otra reforma que hizo también fue a la reforma de pensiones, también muy polémica,
Ya se había hecho una parte con Cedillo de esa reforma que terminó de concretarla también Felipe Calderón, eh, lo que fue la reforma de pensiones del ISSSTE también, porque modificó las cuentas ya haciéndolas o sea, se individualizaron todas las cuentas y con eso pues se dio un golpe al ahorro del trabajador y lo hizo con corrupción apoyados por algunos partidos, primeramente ellos como PAN y también con el PRI. Muchas de las reformas que hizo las hicieron el PRI y el PAN. Ya era PRIAN. Desde Calderón, desde antes, digo, desde Fox ya empezaron ahí con Fox. Se notó muchísimo eso. Rápidamente se aliaron, se acercaron, se acomodaron los priistas con Fox. Y él, pues como pues se dejó llevar fácilmente, ¿verdad? Se dejó, como dicen, conquistar, ¿verdad? Pues hubo mucha corrupción, por eso es que ya muchas reformas no tenían muchos problemas para aprobarlas porque sabían cómo hacer, cómo llegarles al precio a tanto a los jueces, o sea, Suprema Corte de Justicia, como a los partidos. Y eh, incluso Calderón también cuando vino la reforma, bueno, lo que es el FOAPROA, que se rescataron a muchas empresas, estaba de diputado Felipe Calderón y también él aprobó y participó ahí con lo del FOAPROA. Entonces ya desde entonces estaba el PRIAN ya en noviazgo, que ahora ya casados oficialmente. Entonces, sí, eran amantes porque estaba todo a oscuras, no lo decían abiertamente, entonces estaban clandestinamente en Amaciato. Y entonces esa reforma, pues sí le afectó mucho. Fue la del 2007 y la otra 1997, la de Cedillo. Entonces ya con eso, pues fue un golpe para el trabajador porque todos los trabajadores, en lugar de pensionarse con el 100%, pues se pensionaron con el 30 o 40% máximo. Entonces, eso es otro golpe a los empleados, a los trabajadores. Entonces, no fue presidente del trabajo, no fue para nada. Fueron golpes, garrotazos que se les dio a la clase trabajadora. Y eso sí, con los líderes y en el caso de el Bastero Gordillo, a su yerno, ahí participó como su coordinador. Incluso la reforma educativa, hubo una reforma educativa donde, o sea, se reformó el artículo tercero, que también allí empezó, ya desde Fox, una parte, y ahí se concretó más, porque todo es transeccional. No se puede hacer en un sexenio todos los cambios, no. Tanto para bien o para mal, necesita hacerse gradualmente. A menos que sea algo, un decreto así ya, no, pero son casos excepcionales. Pero reformas se van concretando poco a poco. Primero se va preparando el campo y luego se va haciendo consensos porque hay que negociar esa, ese contubernio, ese amaciato no se hace nomás por amor, no, hay que darles regalitos a la novia, hay que darle al novio algo a cambio, o sea que no se hace nada más así porque sí, no, se va haciendo poco a poco, se va haciendo todo un ritual, para lograr ese noviazgo, ese amaciato. Entonces, la reforma educativa, el propósito era, al igual que la reforma energética, que la mayor parte se privatizara, que el país costara la educación. Había algunos que decían que si no te cuesta la educación, no la valoras, no aprendes, que necesita costarte dinero para que puedas aprovecharla. Y no es así.
Incluso la mayoría de esos que están sugiriendo eso, pues han estudiado en la UNAM. La UNAM, pues es subsidiado, es dinero subsidiado, no cuesta. Los grandes políticos es una de las mejores universidades de Latinoamérica, por no decir la mejor, la UNAM, la Autónoma de México, la Universidad Autónoma de México. Y la mayoría han estudiado ahí, de los políticos inclusive, está reconocida que son muy buenos. Entonces, sin embargo, ellos consideran que se reformó la educación, digo, la reforma educativa se reformó para que únicamente fuera responsabilidad del Estado, o sea, del gobierno, garantizar gratuitamente la educación de nivel básico, o sea, kinder, primaria y secundaria, hasta allí. Ya lo demás, si quieres estudiar, pues te va a costar. Y así se vino arrastrando toda esa mentalidad hasta llegar ahora que ha sido al revés, que también no se puede concretar todo, sino también necesita tiempo para irlo haciendo, pero por lo pronto, en ese entonces hubo muchas universidades en diferentes estados, pero hablando de los más grandes, Nuevo León, Jalisco, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que es del estado, no crecía la capacidad de aceptar alumnos, era era un 30% de la demanda. Si, por ejemplo, había especialmente ciertas carreras, pero no había cupo, pero hablando de lo que son derecho y medicina, la Universidad de Guadalajara está reconocida a nivel nacional como muy buena. Y el sistema de salud estaba muy mal de años atrás, no se había eh, atendido tanto en hospitales, o sea, en infraestructura, no la había suficiente. En cuanto a medicamentos, había una corrupción que ahorita al otro paso les contaré más, pero también por los mismos grupos o poderes, se puede decir. Hablando específicamente de la Universidad de Guadalajara, si 100 personas, un ejemplo, un número nomás por decir, si se hacía una admisión, un examen de admisión, había 100 que fueron a hacer su examen, pues únicamente 30 aceptaban. Pedían un nivel muy alto si por ejemplo decían 100, tienes que responder 100 preguntas y si tú contestas 95, ya estás adentro. Pero si nada más respondiste 94, ya te quedas fuera. No quiere decir que fuera mal esa persona, que estuviera mal, no, incluso se molestaban muchos, pero si yo tengo un promedio bueno, ¿por qué no me aceptan? Es que era la antesala así vivimos muchos años. Se estuvo preparando para privatizar la educación y de hecho en Jalisco se privatizó muchísimas escuelas que eran satélite de la Universidad de Guadalajara, incluso algunas el dueño era el rector, el fallecido Padilla, tenía escuelas alternas a la universidad. La Mar es una de las en cuestiones de medicina y varias, pero había varias preparatorias, muchísimas. Entonces, pues se estaba ya privatizando. Ahorita ya han cambiado un poco, pero sinceramente, era muy injusto, muy triste lo que estaba pasando con la educación superior. Entonces, para allá iban. Y esta reforma que únicamente garantiza gratuitamente el nivel básico, pues demuestra, ¿verdad?, que sí querían eso, hacerlo. Entonces esa reforma se hizo, pero también otra cosa buena que se hizo con esa reforma educativa, que pues
promovieron la educación a distancia y por telesecundaria y la abierta también la educación de forma abierta que si tú eres un trabajador y quieres terminar tu preparatoria, pues puedes seguir trabajando, pero nada más vas ciertos días a presentar exámenes y tú estudias en tu casa. Entonces, estuvo eso bien, se le dio más impulso a eso, entonces también eso fue bueno. Siguió con la pensión que estableció, que ya les aclaré en el video pasado, la pensión para adultos mayores. La primera que se estableció fue en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, una pensión para 70 y más. Fue lo primero él fue el primero que lo instituyó en la Ciudad de México. No lo hizo a nivel nacional porque él no le correspondía, no tenía autonomía para poder hacerlo a nivel nacional, pero en lo que a él le correspondió en la Ciudad de México lo hizo, incluso lo reconoció después. Vicente Fox dijo que él era el pionero. Entonces, como vio que era un buen programa, Vicente Fox lo instituyó a nivel nacional porque era presidente. Entonces, sí lo instituyó Andrés Manuel López Obrador, pero solo en la Ciudad de México. Y ya a nivel nacional se lo copió, él mismo dijo, Fox, que ya. Pero pues eran 500 pesos cada mes, o sea, eran 1,060 pesos cada 2 meses. Pero pues lo instituyó a nivel nacional, entonces, ok. Lo siguió haciendo, no lo subió, pero lo siguió dispersando ese apoyo de 70 y más, Felipe Calderón. Entonces siguió. Y otra cosa buena que hizo también, fue las guarderías, las estancias infantiles. Me pareció muy buena idea, pero la forma y el fondo, cómo lo hizo, estuvo muy mal, muy mal. Pero era buena idea. Y ayudó también un tiempo a algunas madres, ¿verdad? Algunas familias. Él subrogó 9,500 estancias infantiles, o sea, guarderías, 9,500, que pues a esas personas, esas familias o madres que trabajaban en las empresas, pues les ayudaba saber que podían dejar esas estancias, digo a sus hijos en las estancias, que había un lugar donde las podía dejar. Entonces sí fue un aliciente pues de momento para ellos, pero a un costo muy grande porque se utilizaron muchas prácticas corruptas. Se dieron a esas, se subrogaron a muchos amigos, familiares, incluso Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, pues se le dio a una prima de ella y a otros socios, se les dio la concesión de esa guardería ABC, que fue pues muy conocida por todos, donde pues no se reunían las condiciones para que estuvieran ahí los bebés y pues se incendió y murieron ahí quemados, calcinados, 49 criaturas. Entonces, muy triste, muy lamentable ese hecho, la verdad, sí. Y me consta que había mucha corrupción porque yo viví un tiempo, nuestra empresa estábamos rentando una casa con alberca, era muy grande, y abajo eran las oficinas y arriba era la vivienda, ahí estuvimos. Y resulta que nos querían aumentar mucho la renta después, porque allí era la época de que las guarderías predominaban. Y esa casa, y como tenía la alberca y estaba en un lugar residencial, entonces muchas familias que tenían dinero, pues
llevaban a sus niños allí a esos lugares y rentaban, así como mi casa, que era con alberca, había varias, dependiendo en las colonias, y eran muchas familias. Yo tenía amigas que iban en sus carrazos a recoger a las guarderías a sus hijos. Y sí, también, no todo, no puedo generalizar, pero sí era muy notorio esa corrupción de que a los influyentes los tenían otras personas conocidas. No, dice, no puedo llevar a mi hija porque no hay lugar y necesito esperar. Y pasaba un año, 2 años y no. Sin embargo, llegaban a otras que tenían manera de dar mordida y llegaban y rápido les daban lugar. Entonces, se manejó muy mal. Y otras guarderías registraban, por decir algo, a 100 niños y nada más tenían a 50. Y hacían que firmaran o con nombres ficticios a otras personas. Por decir algo, si eran 1,000 pesos o 2,000 pesos por niño mensualmente lo que les daban de ayuda, pues registraban nada más o sea, registraban el doble, pero nada más la mitad eran las que estaban. Entonces, ellos cobraban por las 100. Entonces, también me tocó ver mucho de ese tipo de corrupción, de que un programa tan noble, tan bueno, se desvirtuaba, se degeneraba ya por la corrupción. Y repito, está documentado todo el dinero que se iba y que no se aplicaba debidamente. Pero era un programa bueno, que ahora se está perfeccionando y se va a perfeccionar con el próximo gobierno para que se haga, que se le pongan candados, que se ponga, pero en aquel entonces no se podía porque estaba muy corrompido desde arriba y ahorita hay calidad moral, ¿verdad? Para que se puedan hacer las cosas. Todavía no se acaba la corrupción y los problemas continúan, pero ya menos y sobre todo ya no se hace de arriba, ya se está profesando con el ejemplo, pero antes, ¿cómo le podían exigir a alguien que sabía que estaba corrompido hasta el tuétano todo el sistema? Entonces, no. Entonces, ese programa de las estancias infantiles fue bueno, pero no resultó. Ok. Otra cosa muy buena que me parecía también y que también estuvo plagado de corrupción fue el Seguro Popular. También era un proyecto que venía, una idea más poco a poco, más adelante, creo que Fox venía por ese lado, y se fue instituyendo, pero con Calderón se aumentó el padrón de, de beneficiarios y llegó a tener 50 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular. Buenísimo, estaba muy bien esa idea, pero también carcomido de corrupción, también documentada, pero yo les voy a hablar de mi experiencia, Eh, tuve mi esposo en mucho tiempo afiliado al Seguro Popular. No cubría la enfermedad que tenía él ya falleció, pero duró 10 años con insuficiencia renal. Entonces, no cubría totalmente, teníamos que pagar, pero nos daban un subsidio el gobierno estatal para poder lograr las diálisis que se hacían, pues eran unos líquidos, unas bolsas que tienen un líquido que son muy costosas también cada dializada, o cuando se le hacía hemodiálisis, pues se requería de una máquina muy costosa para poder, son máquinas que cuestan mucho para poder filtrar la sangre y quitarle las toxinas, y bueno, ese es un tema ya, pero me consta, me di cuenta, estuve 10 años yo yendo a hospitales por eso ya no ejercí más el periodismo si no hubiera seguido más tiempo, nada más 30 años, pero pues de todas maneras sigo ejerciéndolo de otra forma, ya no como una fuente principal de trabajo, no. Ya es por amor al periodismo y me gusta mucho y amor a México, que si yo puedo hacer algo para aportar desde mi pequeña trinchera, pues lo hago.
y siempre estoy documentada al día. No puedo estar sin informarme, no, ya lo traigo. Me gusta mucho siempre ir más allá y investigo y me gusta bastante irme al fondo. Todo cuestiono, no fácilmente creo alguna cosa. Entonces, me tocó ver esa corrupción del Seguro Popular con familiares, amistades, conocidos. Siempre encontré a personas que habían tenido que ir por cuestiones de una operación o lo que sea, de una enfermedad más bien, pero fue mucho, coincidían varias, de que para todo querían operar y no había necesidad. Hubo una conocida que tenía un problema en la columna y pues no, ya habían dicho, ya estaba todo programado, esa operación, y le dije, no te dejes llevar por un diagnóstico. Pregunta, mínimo tienes que ver, consultar a tres médicos, tres opiniones, para que puedas decidir quién tiene la razón. Pero me tocó ver muchas que las operaron sin razón, que la vesícula, una cirugía. Podía haber, apenas empezaba, no estaba tan grave. A mí me operaron también. Y de verdad, el seguro popular podría ser diseñado para algo bueno, que ahora ya va a ser más o menos igual, pero no interviniendo los particulares, no, sino que sea el sistema del gobierno. Eso está bien. Pero si hay un particular que es el que va a recibir el pago, como lo hacen los hospitales civiles o regionales, pero son de la Secretaría de Salud, dependientes a la Secretaría de Salud, operaba de esta forma. Ibas tú como paciente y si necesitabas una operación, ¿ok? Te la hacía el médico sin cobrarte a ti nada, simplemente te registrabas, tenías que estar en el padrón y ya te cobraban algo simbólico, pero no nada se puede decir. Y dabas tus datos, firmabas de aceptación que sí te operaron de eso. Y le pagaban a ese médico. Y allí donde tú firmabas de que te habían operado, decía el costo de esa operación. Entonces estaban cobrando muchos médicos como un particular. De verdad, era muchísimo abuso de los médicos en contubernio con las autoridades, con los dirigentes de los hospitales. Y esto se degeneró tanto dinero que a veces ya no tenía el presupuesto del gobierno federal, no alcanzaba a cubrir y había muchos médicos amigos que yo tenía, es que no nos han pagado y me platicaron muchos cómo funcionaba y me di cuenta que sí era muchísima la corrupción. Se inflaban los costos de las operaciones, de los medicamentos, te daban sin necesidad de necesitarlo, te llenaban de medicinas, salías tú ahí con una bolsa de medicinas. Qué bárbaro, no, todo por vender, por vender. Entonces, obviamente hay muchas familias que están muy agradecidas y yo soy una de ellas porque me beneficié con 2 operaciones, sí, que me hicieron y que eran muy necesarias, pero a un costo muy alto, muy alto. Y en las personas que menos necesitan, allí es donde voy, son las que no les llegan porque esos hospitales, estos médicos están en las grandes ciudades, en los grandes hospitales regionales. Y la gente de los pueblos no tienen manera de venir ni estar tantos días acá para la operación, ni los familiares. Es un problema muy grande en México que siempre van relegando a las clases más bajas y son las que más lo necesitan. Entonces, ahora con el IMSS Bienestar, pues está llevando clínicas, incluso para prevenir y atender. Entonces, el seguro IMSS Bienestar se antoja muy, muy efectivo, muy interesante, pero requiere de tiempo. De la noche a la mañana no se va a hacer. Se está haciendo todo lo posible, pero hay cosas imponderables, como por ejemplo, médicos
no hay especialistas sobre todo, porque como estaba diseñada la reforma educativa a que nada más cierto número de médicos podían estar ahí, los que no tenían para pagar, pues cambiaban de carrera o no estudiaban. Entonces hubo una demanda tan grande ahora con la pandemia que allí se dio cuenta cómo estaba realmente el sistema de salud en el país. Estaba tirado, estaba muchos hospitales que no se les había dado el mantenimiento que se debiera y todo estaba subrogado, las ambulancias, la cocina, la lavandería de los hospitales, todo eso estaba subrogado, se estaba privatizando todo. Entonces, hablando de hospitales, se construyeron bastantes hospitales a nivel, se hicieron a nivel nacional, este, muy, muy caros, que esos hospitales los habían hecho empresarios, o sea, particulares, los construían, los equipaban, pero el personal era del gobierno, se lo rentaban al gobierno y el personal lo tenía que poner el gobierno. No querían ellos problemas de operación, ellos nomás ponían y lo rentaban carísimos. Así es como 9 hospitales ahorita se están rescatando y creo que son 2 o 3 de los dueños del grupo Imagen de los Olegario Vázquez Raña, que eran los dueños del grupo Imagen. Ellos tenían empresas que les daban permisos, les daban la concesión más bien de que ellos tenían ya seguridad de que el hospital se iba a contratar a rentar para que operara por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, carísimo a la renta y ahorita se está rescatando porque un hospital que costó 500 millones de pesos dándoles la renta y demás, iba a costar 3,000 millones, o sea, aumentaba el precio a 3,000 millones de pesos. Entonces era un cántaro, como dicen, difícil de llenar. Entonces ahorita se está rescatando. Pero sí proliferaron todo ese tipo de negociaciones con la iniciativa privada con corrupción. Entonces, así se hizo con cárceles también, cárceles y privatizaron, hicieron 8 cárceles de alta seguridad en el país que costaban 16 millones nada más por cada cárcel, 16 millones anuales de renta. Hagan de cuenta que construyeron un hotel para prisioneros y era un hotel que estaban pagando como si fuera de 5 estrellas, pero el gobierno, el costo así le costaba al gobierno pagar como un hotel de 5 estrellas, así salía el costo. Entonces, y todos fueron hechos, en el caso de las cárceles, gente muy cercana a Genaro García Luna, que ahorita voy ahí con él, donde empezó más su intervención. Entonces, ya con los hospitales, las universidades que les decía y los hospitales Seguro Popular, pues llegó un momento en que el gobierno paró los pagos, ya no había manera de mandarles, estaba tronando al final del sexenio pasado, estaba tronando el sistema de salud. Y cuando llegó la pandemia, ahí se notó más, porque ni los hospitales no tenían ventiladores, no tenían camas suficientes, estaba todo mal, estaba tirado. Y el personal no había suficiente, se tuvo que traer de Cuba, de otros países, especialistas para poder traer, para poder hacer frente a la demanda que hubo tan fuerte. Entonces, ahorita se está reconstruyendo el sistema de salud, que también no es fácil y no es rápido. Entonces, ahí va, sí, pero sí ha habido cambios. Y se han construido 200 universidades para combatir ese problema de que no hay suficiente cupo en las universidades y que no hay suficientes médicos, pues 200, creo que
una es exclusivamente, perdón, 100 exclusivamente de medicina, pero hay de otras eh, mm, especialidades también de otros ramos, de otros rubros. Entonces, eh, el Seguro Popular fracasó y una deuda tremenda que el propio gobierno se hizo una bola de nieve, porque repito, por tantas operaciones innecesarias que se hicieron, nada más por ganar, había médicos que hacían 5 operaciones en el día, 5 cirugías, wow, entonces era una cosa que ya ni lo hacían bien, pero todo era una avaricia por ganar más y darles mucho medicamento, todo se lo daban. Entonces, se hizo una bola de nieve que llegó un momento que ya no les podían pagar a esos médicos esas deudas. No sé ahorita cómo si ya se les recuperaron algo esos médicos, pero tengo amigos que todavía no recuperaban ese dinero. Y pero pues no dicen mucho porque ellos saben que estaban cobrando caro también, por eso no hay protestas de los médicos, porque saben que hicieron cosas también deshonestas. Entonces el Seguro Popular, muy buena idea, pero un fracaso totalmente la corrupción. Entonces ahí están tanto autoridades como los mismos mexicanos somos responsables. Y ahora pues ya tenemos el IMSS Bienestar que ya va a poder sustituir todo eso de lo que se atendía por parte del Seguro Popular. También requiere tiempo. Bueno, eh, otra cosa que hizo, pues buena en un sentido, se puede decir, pero no del todo, fue que se reformó el, los cuerpos policíacos, o sea, la ley de seguridad pública. Hubo en la plataforma México, se trató de modernizar todo el sistema de inteligencia debido a que el señor Genaro García Luna venía ya con el gobierno de Fox, ahí fue donde entró. Desde Cedillo era como policía, pero ya con Fox ya fue jefe del CISEN y ya era policía, incluso él era uno de los que protegía a Marta Sagún, ¿eh? Era un policía consentido y le dieron esa cabida, él era muy astuto y tenía conocimientos de diferentes disciplinas y o sea, estaba más o menos, pero no tenía experiencia de ninguna, hablando de inteligencia de este tipo, ni a este nivel ya de secretario de Estado, no la tenía. Entonces, pero tenía muchos contactos y había mucha corrupción también y pues empezaron a modernizar, a hacer compras de equipos. Él se demostró que tenía un prestanombre de equipos de computación y todo eso porque eh, hicieron un búnker, ustedes recordarán que luego presumieron a Hillary Clinton y a todos los periodistas, los llevaron ahí a que conocieran con un sistema muy avanzado de inteligencia. En toda la plataforma México era supuestamente ya para poder tener una base de datos con huellas dactilares, con datos de todo tipo a los autos, a las personas, a los eventos, todo lo que se refiere a seguridad pública y seguridad nacional, como son equipos de espionaje. Entonces se hizo eso, pues también fue buena idea, se reformó el Poder Judicial, en el caso del sistema penal acusatorio, algunas cosas, los juicios orales allí empezaron, y había unas cosas buenas, pero todo era también corrupción para apoyar a un grupo nada más. Supuestamente era para combatir a los demás, pero pues se sabe que allí empezaron las cosas, pero fuertes, fuertes, ya hablando de esto, que hay muchos datos y muchos documentos donde se habla realmente de lo que pasó con esta guerra, que fue una estrategia fallida porque se hizo
sin ninguna, un plan de inteligencia, sin ninguna mesura. Se hizo a lo bravo, como dicen, a la brava y por mis pistolas, a ver, esto se va a acabar. Y era un señor autoritario, don Felipe Calderón, y muy orgulloso, muy prepotente, y sobre todo, no era una persona, me cuesta trabajo decirlo, pero de las pocas personas que, hablando de personalidades así, de presidentes de la República, dos personas se me hicieron así, por todo lo que sé y me tocó vivir, eh, fríos, fríos con respecto al dolor humano. Una perversidad muy planificada, muy pensado, pero no sé, me cuesta decirlo que pueda ser de malas entrañas, pero indolentes. Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Se me hicieron de los presidentes, todos son corruptos y nefastos, déspotas y corruptos, no se diga, lo que ustedes quieran, frívolos y todo, pero así a ese grado, por todas las acciones que hizo, con tristeza, es mi opinión personal, mi percepción, por todo lo que sé. Sí hubo cosas muy gruesas, muy gruesas. Y pues en aras de él, de demostrar que él lo que decía estaba bien, pues se llevó a muchas vidas de por medio, muchas vidas, a mucha gente inocente, incluso pues hay muchos eventos que se han documentado y han quedado en la historia, como son los 15 o 16 estudiantes, digo, jóvenes que mataron en Ciudad Juárez y que estaban en una fiesta, y él, antes de investigar, antes de tener una carpeta de investigación o una denuncia, alguna cosa, simplemente llegaron allí y los mataron. Y luego se reunió con los padres, les exigieron los padres y cuentas y todavía criminalizarlos, haciendo ver, pues señora, usted no se queje porque usted no crió bien a sus hijos, aunque fuera verdad. Sus hijos eran pandilleros, pero no eran narcotraficantes, no estaban en eso. Si eran unos chamacos guerrosos, pandilleros de guerrosos, pero no necesariamente eran criminales, no eran. Y todavía criminalizarlos. A dos estudiantes del TEC de Monterrey también. Y los balearon así sin más, nomás porque los vieron sospechosos, que salieron y paz, les dieron y murieron. Y no eran delincuentes, eran estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Entonces, hay muchas cosas que no se documentan, que yo no las sé todas, no, definitivamente, pero hay personas que han investigado y documentado con datos, o sea, fidedignos, ¿eh? No les estoy diciendo yo que son suposiciones o nada más decires. No. Estos fueron personas que realmente vivieron esa situación. Hay dos libros, dos personas que fueron incluso, que documentaron con mucha precisión todos este tipo de efectos que trajo la guerra contra el narco, que incluso fueron perseguidos. Porque este señor, me cuesta trabajo también creer que él no sabía que García Luna tenía todo el apoyo, todo ese búnker y toda la inteligencia, todos los mandos que utilizó, de 6,000 personas que tenían Policía Federal, 6,000 elementos. Felipe Calderón contrató 30,000 más. O sea, llegó un momento en que los mandos lo componían 36,000 elementos. De ellos, 7,000 eran jóvenes que hicieron un grupo de élite. Esos jóvenes eran universitarios. Les aumentó el salario a los
policías federal de ellos, o sea, de la Policía Federal y a nivel, pero no se concretó a nivel, desde las bases, debió haber empezado desde abajo porque los crímenes, sobre todo ahora que son ya del pueblo, de la gente común y corriente, porque antes nada más eran entre los líderes, los grandes capos, los que se liquidaban unos con otros. No, no, desde que empezó todo esto desde Fox y Calderón, ya se generalizó de que narcotráficos están cada vez más cerca, vecinos, y se da uno cuenta que el del taller o que el de la tiendita de abarrotes que vende narcomenudeo y que lo ajusticiaron y que un tiro de gracia y que en ese entonces había cuerpos que aparecían de donde quiera, colgados en los puentes y en todo. Ahorita los hay también, claro, porque ahorita son efectos de todo eso, pero ha crecido la población, ha crecido todos esos años de crisis que ahora se está reflejando y ha aumentado la demanda y se ha combatido como nunca a todos esos grupos. Han desaparecido algunos, pero desde que él empezó en Michoacán su hermana, Coco Calderón, estaba vinculada con los caballeros templarios, con la Tuta, que era el líder de los... Comprobado también, y repito, yo no me dediqué a investigaciones de todo eso, es nada más por lectura que sé, pero de fuentes. Hay dos, les digo, periodistas, que fue uno, Jesús Lemus y Olga Warnat, que son personas que han documentado y escrito, que se ha reconocido a nivel internacional estas informaciones. Y esta señora Olga Warnat ha escrito dos libros, uno que se llama Felipe el Obscuro, donde se narra ahí los secretos, las intrigas y traiciones del sexenio que hubo de todo el sexenio. Y la otra que fue La Jefa, que también habla de lo que fue realmente, dónde empezó García Luna y que precisamente Marta Sagún habla de cómo era y por qué se proliferó tanto en ese sexenio de Fox. Allí empezó García Luna y allí empezó a descomponerse más la sociedad en ese sexenio y ya con Calderón, por eso llegó a querer barrer con todo lo que había del pasado, pero se incrementó en lugar de la medida que tomó de él, de darle un puntapié al avispero, como dicen, pues debió haberlo hecho con mucho más prudencia, inteligencia, utilizar todo ese presupuesto que se dio, inclusive el Plan Mérida también le dieron 2,000 millones de dólares. Se renovó ese acuerdo porque Estados Unidos siempre ha tenido injerencia, siempre han sido injerencistas con todos los gobiernos. Hubo 4 presidentes que fueron agentes de la CIA, Díaz Ordaz, Luis Echeverría López Portillo y Miguel de la Madrid. Entonces, esas personas es un secreto a voces que eran. Y los demás hicieron, a partir del neoliberalismo, pues eran entreguistas, les entregaron nuestras riquezas a Estados Unidos. Entonces, ellos los sacaban de apuros con créditos, pero había condiciones y nos tenían con el pie así encima. Y había convenios, dejaron entrar a la FBI, a la CIA, a la DEA, todas las organizaciones los dejaban entrar y hacían operativos aquí como si estuvieran en su casa y con la anuencia del gobierno. Hasta ahora que ya, como había corrupción también de la misma DEA, se comprobó que estaban involucrados en algunos, ellos decían quién pasaban, ¿no? Y, o sea, está muy, muy, muy fuerte lo que les quiero decir, pero no es como se piensa, como se dice, no. Las cosas realmente son inconfesables, se puede decir, y no me corresponde a mí ahondar mucho en esto. Nada más les recomiendo que lean esos libros porque con datos específicos y fidedignos se sucedió esto. Y muchas otras cosas, pues yo me di cuenta, percibí lo del Seguro Popular, las estancias, lo de la economía, los trabajos. Incluso en ese tiempo yo me costó muchísimo trabajo ejercer el periodismo porque yo lo ejercía de a pie, o sea, en entrevistas. En los más de 30 años que estuve ejerciendo el periodismo, así conservadoramente, entrevistas
haciendo nada más 2 entrevistas por día, que no fueron, no, y no fue de lunes a viernes, yo trabajaba hasta los domingos. Entonces, yéndome así por lo bajito, casi 20,000 entrevistas hice en esos años. Y entrevistas de 2 horas mínimo, mínimo 2 horas. Entonces, la mayoría eran, a mí me gustaba ir a fondo de los temas y por eso aprendí muchísimas cosas. Les puedo platicar de cualquier tema, de cualquier actividad, las sé más, incluso las de los hombres, como es la ganadería o la agricultura, les sé muchísimo porque conozco así de a pie. Entonces yo iba a entrevistar tanto personalidades en la política mucho tiempo, hice gobernadores, secretarios de Estado y varias dependencias a nivel nacional, viajaba de un día para otro, estaba en otro estado completamente, viajé muchísimo en avión, en barco, en tren, en autobús, en panga, en chalán, o sea, transbordador y de todo en toda la República. Entonces, sí me consta, le digo muchas cosas, pero ya meterme así a fondo no, pero sí lo viví, que cuando yo iba a entrevistar, por ejemplo, a un exportador de legumbres, que son los fuertes, los ricos, o un ganadero que es criador de ganado de razas puras, o de los que tengan mucho volumen o sea, muchas cabezas de ganado, pues son gente que tienen mucho poder económico y me costaba cada vez más trabajo que me dieran una cita, porque en ese tiempo aumentaron la delincuencia, secuestros, aumentó las extorsiones vía telefónica, aumentó la piratería, aumentó el cobro de piso. Todo ese tipo de delitos crecieron muchísimo en esos sexenios. Empezó con Fox y se agudizó muchísimo con Felipe Calderón. Y ya con Peña Nieto ya hubo otros también, efectos también de todo que se venía atrás, cada vez peor. Afortunadamente ahorita se paró, pero de arriba las decisiones, pero no se ha acabado todavía la delincuencia como se quisiera. Ha sido muy difícil, pero porque así ha venido arrastrándose y no es fácil, y menos en un sexenio. Se necesita continuidad. Entonces, sí, me puedo decir que me costaba mucho trabajo, que tenían que investigarme a mí para poderme dar una cita y darme una entrevista. Tenían que yo identificarme con mucha forma y donde llegaba, pues siempre gente armada y todo por los secuestros, muchísimo que había. Entonces, todo eso ya se bajó. Ahorita creo que el secuestro ha sido del 82% que ha bajado. Ya no, ya son otro tipo de cosas y ahora con el fentanilo, pues son otro tipo también de problemas y el precio que ya les conviene más eso, ya la marihuana quedó chiquito, ya no es, ya hasta lo paradójico, ¿no? Que ahora el Vicente Fox que ya quiere, pues ya se legalizó, ahora ya quiere legalizar todas las drogas, dice que ahora está chocheando, como dicen, porque no es la forma. Entonces, con respecto a seguridad, ya no quiero avanzar más de eso porque son cosas, repito, muy tristes, muy gruesas, pero fue lo más oscuro del sexenio. Pero hubo también mucha corrupción en cuanto a petróleos mexicanos. Petróleos mexicanos que tuvo, hablando de de Felipe Calderón, que tuvo también muy buen precio, al igual que Fox, de $84 el barril, fue cuando menos se le invirtió a Pemex. Se dedicaron todos esos sexenios a desmantelar Pemex y a dar créditos. Hay también documentados muchos contratos que se hicieron ilegalmente para beneficiar a ciertos grupos. Repsol, por ejemplo, que hay uno que de plano dice abiertamente lo absurdo de esto, hasta dónde llegaron. Había un contrato con Felipe Calderón que firmó para importar gas natural que necesitamos para algunas plantas, ¿verdad? Y
Entonces le dio el contrato a Repsol. Repsol, pues ni producen en España, no producen gas natural. Pues se lo dio a ellos y ellos lo compraron. Repsol lo compró de Perú y se lo trajo con un sobreprecio a Petróleos Mexicanos. No podía haber hecho lo mismo Petróleos directamente, Petróleos Mexicanos, ir a Perú y comprarlo. Se hubieran ahorrado miles de millones de pesos, de dólares, porque costó muchísimo. Entonces, así como esa cosa tan absurda, también hay otra que hizo 7 días antes de terminar su sexenio Felipe Calderón. Hay una empresa que es filial de Pemex, que es la que tiene una planta ¿cómo le llaman? Que produce el plástico, el polietileno, ¿sí? Y el poliestireno y todos esos derivados de los plásticos, ¿sí? Entonces, esa planta firmó un contrato para beneficiar a una empresa que le iba a vender a Petróleos Mexicanos el etanol, que es derivado, es la materia prima para poder fabricar el plástico. Entonces iba a surtir esta empresa a un sobreprecio, un precio muy, muy, muy alto, pero firmó ese contrato y a la vez hizo un decreto, Felipe Calderón, 7 días antes de terminar, para aumentar, junto con MID, que estaba en Secretaría de Energía, o estaba en Petróleos Mexicanos, no recuerdo, uno de las dos, y el decreto fue para aumentar los aranceles de la importación de estos materiales. ¿Para qué? Para que dejaran que esa empresa le surtiera a Petróleos Mexicanos, o sea, a esa filial, pero ese contrato estaba haciéndolo con un precio más bajo, o sea, estaba perdiendo Pemex, le estaba pagando más al comprador y todavía se estaba importando, o sea, estaba costando más la importación, los aranceles, no podían, lo tenían cautivo a Pemex. Así como ese tipo de cositas así tan, no recuerdo cuándo, pero están ahí en Complejo Pajaritos, ahí en Coatzacoalcos, ahí sí recuerdo, pero de momento no tengo aquí los datos con precisión, pero sí ese contrato que firmó ese contrato y ese decreto para aumentar los aranceles de la importación del etanol, eso sí estoy completamente segura. Entonces, así como esos, hubo muchos. La Estela de Luz, la Barda, que iba a ser una refinería que ahí costó 500 millones de pesos, la Barda, nada más que ni terminó de hacer la Barda, para poder hacer una refinería, no la hizo. Se reconfiguraron tres refinerías, la de Ciudad Madero, la de, creo que no sé, Minatitlán o la de Salina Cruz, no recuerdo esas dos, y la otra de Nuevo León, la Cadereyta. Se reconfiguraron, gastaron no sé cuántos miles de millones de pesos, pero es un decir porque estuvo mal, nada más funcionó como 5 años y ya otra vez está, ahora que entró este sexenio, que empezó este sexenio, estaban produciendo al 30% de su capacidad. ¿Por qué? Porque estaban muy mal las condiciones, no estaban muy abandonadas esas refinerías. Producían más las otras que no les habían metido mano que estas. Entonces, corrupción fue a más no poder. Ahora yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué hizo con tanto dinero este señor? ¿O qué? Pues dicen que sí tiene mucho, incluso también Fox, que tienen en otros países paraísos fiscales, no se les ha podido, y son tan astutos que no se les puede demostrar, o sea, cómo los prestanombres o cómo, y cómo le hacen, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué?
y es lo que me sorprende, pero también tontos porque pues quizá ellos no fue todo para ellos, sino fue para mucha gente, pero es el sistema tan corrompido que estaba que todavía no se llega a limpiar del todo, pero que ese dinero se pulveriza, ya no se ve dónde quedó porque son tantos los que se benefician y a veces los que reciben más, pues son los grandes empresarios, los grandes, los intelectuales, los periodistas que se le dan permisos para comprar medicina, que ya saben, eso del Seguro Popular también, que era mucho dinero. Las medicinas no podían, México había una cláusula que en la Constitución que no podía comprar medicinas del extranjero, que tenía que ser aquí. Entonces había 10 proveedores para el gobierno federal, para las instituciones de salud, que esos 10 proveedores, únicamente había 3 que eran laboratorios, que eran fabricantes. Los otros eran puros intermediarios que vendían, si por decir algún paracetamol costaba 20 pesos, se lo vendían a 200 al gobierno. Entonces, siempre sobreprecios, siempre abusivos. Entonces, pero obviamente con la anuencia de los mismos políticos como los mismos empresarios, o sea, los dos, ahí sí que era un verdadero amaciato, los dos se les convenía estar juntos. Y cuando llegaron con ese sexenio y que se dieron cuenta que tiene que ver un periodista que venda medicinas, los periodistas así los tenían comprados y con Peña Nieto mucho más también, los tenían ahí en la lista y beneficios que un periodista que tiene que ver con vender tornillos, vender, tener cárceles, tener hospitales, o sea, no eran periodistas, eran empresarios, pero es algo que, sorprendente. A nosotros, a mi esposo ya afinado, nos quisieron, nos ofrecieron, tuvimos muchos tentaciones. ¿Por qué? Porque así los periodistas, permisos de cerveza o un terreno, vayan para que les den un pedacito por allá. Y pues mi esposo siempre fue muy idealista y nunca quiso eso. Por eso fuimos de los periodistas pobres, pero muy felices, muy tranquilos y con la conciencia tranquila de no habernos prestado a eso. No sé si no fuimos inteligentes, pero prefiero decir que fuimos tontos, mediocres, lo que ustedes quieran, pero pues yo estoy contenta con las decisiones que tomamos y lo que ejercimos el periodismo lo hicimos con mucho amor, con muchos sacrificios, muchas limitantes, pero lo hicimos con mucho amor. Y no como hubiéramos querido haber abarcado mucho más, hacerlo más masivo, pero pues no pudimos. Entonces, primero fuimos como agencia informativa, les mandábamos la información a otros medios, ya después hicimos nuestra propia revista y con muchos sacrificios, pero bueno. Entonces, otra cosa que me cuesta trabajo aquí con este señor, Felipe Calderón, todavía, después de todo lo que se ha dado a conocer y que esto ya está a la luz de todo el mundo, podemos ver, ahí están, que hubo por último, le llaman la docena trágica a los dos sexenios, porque sí fue una docena de 6 años de cada uno. Híjole, se aliaron los dos y fue la cosa más trágica. No puedo creer que él dijera, García Luna, pues ya sabemos que está declarado culpable en Estados Unidos, en una corte que todavía no lo sentencia, no sabemos qué va a pasar. Yo pienso que algo saben está involucrado mucho el gobierno de Estados Unidos, por eso lo premiaban a él, tiene condecoraciones y todo, y no sé qué vaya a pasar si vaya a negociar su libertad. Para ello tendría que denunciar a alguien más poderoso que él, y pues aquí en México nada más el más poderoso que él era su jefe, Felipe Calderón. No sé si lo vaya a denunciar o algún otro acuerdo con otros cosas que sí a grandes mandos de allá de Estados Unidos, con organizaciones de inteligencia de Estados Unidos, grupos, ¿verdad? Agencias más bien. Pero él no puede, lo que más me da así
que dice que lo que él decidió que fue lo mejor y que no se arrepiente. Todas las muertes que hubo, que llegó un momento dado en que ya no lo podían, contaron hasta 150,000 muertes que hubo y de mucha gente civil inocente, muchos caídos, desaparecidos, muchísimos. Y, y llegó un momento en que ya no podían anotar más porque eran demasiados y ya hay muchas cosas que no se dan a conocer, se ocultan. Y ahora en estas fechas ya no es posible eso, porque aparte que es otro presidente el que tenemos, aparte de eso hay mucha oposición y qué bueno que haya oposición porque así se esfuerzan los gobiernos por hacer las cosas mejor. Yo no estoy de acuerdo de que deba haber un solo gobernante. Debe haber oposición, pero oposición de calidad, que realmente proponga algo mejor. Pero ahorita estamos de verdad por los suelos con la oposición. Es peor, cada vez peor. Es todo lo que hemos vivido, es esos mismos. Y que ni reconocen que estuvieron mal, no, y no tienen nada de propuestas, es lo mismo. Así es que ojalá algún día pueda haber las nuevas generaciones, debe haber otra oposición, pero de verdad, de calidad, que lleven propuestas que no sean puras críticas para denostar y decir todo está mal. A ver, pues dime cómo lo puedo hacer. Que diga alguien cómo se puede acabar con este problema que tenemos de inseguridad en México. A ver, yo invito a que me digan aquí abajo a alguien que proponga, pero con de verdad propuestas con soluciones que sean realmente prácticas y que se puedan aplicar, no cosas ideológicas o utopías o también eso de, no, pues que aplicar la violencia, que sacando, así, atendiendo a todos, y como por ejemplo cuando detuvieron a ese señor, Ovidio, iba a haber muchas muertes si estaba el ejército en las casas en las viviendas de los familiares del ejército, de los soldados, que si no soltaban iban a matar a tantos. Óigame, pues, no, claro que párenlo, porque iba a haber muchos gente civil, de verdad, no les ha tocado ver, pero cuando se usa la fuerza, hay mucha sangre, corre sangre inocente, y ya se vio, pues ya se demostró que con esa táctica no funciona, fue un fracaso, no bajó la delincuencia, no se acabó el narcotráfico, no funcionó, fue fallido, al contrario, hubo más porque se empoderaron a algunos otros y a propios policías, porque, pues, repito, no puedo creer que le dijeran, está comprobado también, que hubo personas de altos mandos, incluso un general, Ángeles Guajardo, algo así, Aguajaro es un apellido, que fue muy famoso, y un comisionado también de Herrera, no me acuerdo cómo, Herrera Valle también, y hubo cartas, y al contrario lo mandaron a prisión, estuvo 3 años en prisión hasta que se demostró que no. Al contrario, por haber denunciado a García Luna ante Felipe Calderón, no le creyó y lo mandó encarcelar una cárcel de alta seguridad a él y lo acusó de narcotráfico. Al contrario, o sea, si ya eran mucha gente que le decía que estaba mal el señor, supuestamente no sabía él, pero caray, no puede ser, su brazo derecho y tantas cosas y tantas evidencias y tanta gente que le decía y no creía, no se me hace, no puedo concebirlo, de verdad, no. Y menos cuando ahora que dice que volvería a hacer lo mismo, siendo que falló, y que diga todavía que no se arrepiente, de verdad, eso demuestra un problema ya muy grave, patológico. No sé si por el alcohol, no sabrá Dios, no sé. Con todo el respeto a este señor, porque pues es un ser humano y sinceramente, me conmueve
cuando lo veo así y que habla en entrevistas y como, no puede ser que sea tan indolente, tan frío, un poco de, que se pueda conmover un poco de tanto desastre que hizo y que reconozca un poquito de arrepentimiento. No, no, sé que volvería a hacer lo mismo, así es que cuidado, cuidado con la gente que él está cerca de él o que lo apoya. Lo mismo la señora Margarita. Oiga, al menos la señora esa Marta Sagún, prepotente, corrupta y todo lo que ustedes quieran, que era la que dominaba, era la que tenía, como dicen, la perilla de la puerta, que ella decidía quién veía al presidente y quién no. Y muy prepotente esa señora y soberbia y vanidosa, todo lo que ustedes quieran, pero se dio cuenta y se encierra porque sabe que si salen la gente no la va a ver muy bien, pero al menos ya su perfil lo bajó, ¿verdad? Ya tranquilizó. Pero estos salieron del PAN y todavía van a hacer otro partido para poder seguir gobernando. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza para poder querer seguir haciendo eso? No me cabe. ¿Es desfachatez sí mismo o es inconsciencia o ya es un mal patológico, como digo? No sé, pero ahí se los dejo de tarea, pero no es posible que haya, incluso, no sé si les comenté, creo que no, que cuando él era diputado federal y que entró al partido, al PAN, se afilió al PAN, desde muy niño trabajaba y con su papá era del PAN su papá, pero pues ya que fue mayor de edad, pues ya tuvo que afiliarse y digo, fue por plurinominal, fue diputado. Pero cuando él ya entró al PAN, se fue la mayoría de edad, su papá, al contrario, él se salió. Renunció al PAN, ¿por qué? Porque dijo que ya no le gustaba cómo se había cambiado la ideología del PAN, que estaba dominado, que ya no era un partido político, que ya era un partido de empresarios, o sea, con intereses empresariales. Y sí es cierto, sí, el Partido Acción Nacional, que pues la mayoría son conservadores porque quieren conservar los privilegios, todo lo que es este, se puede decir, tráfico de influencias, que quieren seguir dominando al país, se sienten dueños de México, y con la aprobación, repito, de políticos, esos empresarios y intelectuales, periodistas y de todo, hay de todo, no todo está podrido en el país. Sé que no, sé que vamos a mejorar y estamos en el camino, estamos en eso. Entonces ya por último, pues quiero decirles que en comparación de Andrés Manuel López Obrador con Felipe Calderón, sí hay coincidencias en algunos programas que fueron buenas ideas, pero en el fondo también no para nada son incompatibles en la personalidad de cada presidente. Felipe Calderón y Andrés Manuel, nada que ver también, antagónicos. Y eso puedo decirles nada más según mi opinión, que sí hubo coincidencias y todos somos humanos y todos podemos tener eh, claroscuros, pero sí cuando pone uno en una balanza algunos sexenios, de los dos que me han costado, sí trabajo de que pese lo bueno, ha sido Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. Pero todos tienen cosas, también hasta ellos pues hicieron cosas buenas y habrá gente que se haya beneficiado y que esté a favor. Pues para eso es en este mundo, no todos somos iguales. Cada quien que pueda decidir quiénes merecen más la confianza, su reconocimiento y apoyo, y ya se los dejo nada más esto con mucho amor, esta comunicación, deseándoles que estén muy bien esta semana y seguiremos con el próximo, el del copete, Enrique Peña Nieto en el próximo. La prueba está
que estuvieron tan hartos y vieron que este señor no hizo bien las cosas. Si lo hubieran hecho bien, hubiera seguido el PAN, pero no, fueron docena trágica. Fue peor, ¿verdad? Y se la cobraron en el siguiente porque ya decidieron otra vez que dijeron, no, pues no queda otra más que pues el PRI, pero no necesariamente fue por votos masivos, la gente por querer que volviera el PRI, no. Ahí sí fue también otro caso sui generis, porque allí fabricaron un candidato y hubo muchísimo dinero empezando con una televisora. Sí, a Felipe Calderón Salinas Pliego fue el que lo apoyó y le dio muchísimo dinero y muchos privilegios de condonaciones de impuestos y demás. Fue beneficiado con varios gobiernos, Ricardo Salinas Pliego del Banco Azteca, de Electra, con Peña Nieto fue Televisa, hasta le dieron a escoger de un catálogo de esposas y le dieron, le fabricaron o propiciaron un acuerdo y de una boda, que ya hablaremos de eso. Por lo pronto, muchas gracias por verme aquí en mi canal y que sigan muy bien, que tengan amor y sobre todo mucha paz y gratitud hacia la vida, hacia nuestro bello México. Bye.